Pero si hay una sorpresa esta mañana, nos llega desde Francia. Ha dimitido el primer ministro horas después de presentar su gobierno, una renuncia que, como decíamos, ha pillado totalmente a todo el mundo por sorpresa, ¿no, Mavi Doñate? Así es, buenos días. Una sorpresa porque hoy iba a ser una mañana de formalizar ese gobierno que se formó ayer, es decir, esa imagen del primer Consejo de Ministros, y Sébastien Lecornu, con su renuncia ante Emmanuel Macron, se convierte en el primer ministro que menos ha durado de la historia de la Quinta República. Hoy, 27 días. Y su gobierno el más corto de toda la historia de Francia. Desde luego ha sido una sorpresa, pero ya por la mañana ha empezado, por así decirlo, un rum político a primera hora. Y es que ayer ya el ministro del Interior, Bruno Retailleau, de la fila de los conservadores, de los republicanos, había dicho que se iba a reunir esta mañana con su grupo y que podría dimitir porque ese gobierno que había formado Sébastien Lecornu y del cual formaba parte, decía que no representaba esa ruptura con los anteriores que ellos habrían querido. Así estaban las cosas cuando al final Sébastien Lecornu se ha sabido que ha presentado la dimisión. El Elíseo ha emitido un comunicado confirmando que efectivamente Emmanuel Macron la aceptaba, y ahora, pues como comprenderéis, se abre de nuevo pues un periodo de incertidumbre en el que o bien se elige otro primer ministro o ministra, o ya se convocan unas elecciones legislativas para formalizar de nuevo una asamblea nacional que es pues como nuestro Congreso de los Diputados. Mavi, seguimos contigo porque el Lecornu había sido muy criticado en las últimas horas porque en ese ejecutivo que presentó ayer, hace apenas unas horas, había muchas caras conocidas. Sí, lo que más se había destacado es que era pues muy continuista, es decir, 13 ministros continuaban del anterior ejecutivo de François Bayrou, y que, por ejemplo, todos los huesos duros, las carteras pesadas, el propio ministro del Interior, Bruno Retailleau, Exteriores, en fin, pero realmente también llamaba la atención que, por ejemplo, confirmaba Rachida Dati como ministra de Cultura, que hace unos días se supo que dentro de un año tendrá que ir a juicio por un delito. Ella presuntamente cometió un delito de tráfico de influencias y de corrupción. Así que era efectivamente un gobierno que, lo que aquí decían los medios de comunicación, es que había tardado 26 días en anunciarlo, en formalizarlo, y que prácticamente era igual, excepto pues 2 o 3 carteras. También había admitido a Bruno Le Maire, que había sido anterior ministro de Economía, como ahora ministro de Defensa, también de la fila de los republicanos. Y ya decimos que entre anoche y a primeras horas de la mañana pues había habido esa especie pues de cotilleo, bueno, de run político, de que Bruno Retailleau iba a dimitir. También es verdad que era un gobierno que se enfrentaba a otro peligro, y era una moción de censura que podía haber salido. Es más, la radical Francia Insumisa, la radical de izquierdas, decía que le iba a presentar precisamente este martes, mañana, cuando Lecornu iba a hacer a proclamar ese discurso en la Asamblea Nacional de líneas generales. Y vamos a escucharlo porque precisamente está hablando ahora Sébastien Lecornu. Sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Depuis 3 semaines, pourtant, j'ai tenté de bâtir les conditions pour lesquelles nous pourrions faire adopter un budget pour la France, pour l'État, mais aussi pour la sécurité sociale, et répondre à quelques urgences importantes qui ne peuvent pas attendre 2027, l'élection présidentielle. Je ne veux pas toutes les citer, mais on le sait, sécurité du quotidien, les questions liées au pouvoir d'achat.